Hola, soy Domingo Sepúlveda y quiero presentarles en este canal de prédicas y exhortaciones bíblicas este pequeño mensaje que se llama Serpientes. La serpiente tipifica todo lo malo que le puede pasar a la humanidad. Detrás de este concepto de serpientes está el pecado, están las tinieblas, está la maldad, está el decaimiento espiritual. La Biblia nos encarga, ¿cierto?, que debemos a toda costa evitar la serpiente. La serpiente, por ejemplo, tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, es una reencarnación o una encarnación más bien de Satanás. De hecho, el libro del Apocalipsis dice, para referirse a Satanás, he aquí la serpiente antigua llamada Satanás. Por lo tanto, todo lo que implica las serpientes o la serpiente debe ser evitado por el pueblo de Dios. Debemos evitar la serpiente, debemos evitar cualquier situación que para nosotros pueda significar riesgo. Siempre debemos estar lo más alejados de la serpiente. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales Dios nos envía directamente al territorio de serpientes. Y no es de extrañar lo que digo, puesto que el mismo Jesús le dijo a sus apóstoles, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. También el Nuevo Testamento dice por ahí que nosotros como cristianos debemos ser probados como se prueba el oro y se pasa por el fuego. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios permita que las serpientes vengan a nuestra vida para ver cómo reaccionamos, para ver si realmente somos quien decimos ser. Y este ejemplo está claramente explícito en esta historia bíblica que es increíble, que aparece en el libro de Números, capítulo 21, en donde el pueblo de Dios ya había salido de la tierra de Egipto, 2.5 millones de personas, con ancianos, con niños, también con lisiados, con extranjeros, iban caminando por el desierto. En este pequeño esquema podemos ver que ya habían, ¿cierto?, traspasado la tierra de Egipto y habían pasado por el Mar Rojo con grandes portentos, con grandes milagros, y como Dios en su sabiduría evitó, ¿cierto?, que el pueblo se fuera por Filistea. ¿Quién eran los filisteos? Era un pueblo de gigantes, era un pueblo donde su tierra, su nación estaba dividida por 5 ciudades fortificadas, en donde era un pueblo de gigantes, como les digo, y un pueblo por excelencia guerrero. El pueblo que iba saliendo de Egipto para nada era guerrero, como les decía, tenían muchas mujeres, ancianos y niños, eran 2.5 millones de personas que hasta ese momento no tenían experiencia alguna con guerra. Entonces Dios evitó que salieran o que pasaran por Filistea, que era el camino más corto, y tomaron un pequeño, cierto, desvío para pasar por tierra de Edom. El reino de Edom, cierto, eran parientes del pueblo de Israel. De hecho, eran primos. La caminata era muy simple. Solamente debían llegar a Edom y en tierra recta, un camino recto, llegar a Canaán, a esta tierra prometida por Dios, en donde fluía la leche y también fluía la miel. Sin embargo, Edom puso problemas. Para llegar a nuestro objetivo, para llegar a la tierra prometida, siempre habrán problemas. El rey de Edom le dijo, por aquí ustedes no pasarán, y si lo hacen, nosotros entraremos en guerra. Moisés envió, cierto, unos mensajeros. Sin embargo, el rey con su ejército los vino a encontrar y les dijo lo mismo. Si ustedes pasan por aquí, entraremos en guerra en contra de ustedes. Los mensajeros le dijeron al rey, pero si somos primos, somos hermanos, nosotros solamente caminaremos en línea recta, no tomaremos ninguna fruta, y si tomamos agua del río, la pagaremos. El rey se puso muy terco en su postura y volvió a decir estas palabras. Está en la Biblia. Si ustedes pasan por aquí, nosotros entraremos en guerra con ustedes. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que rodear la tierra de Edom, el reino de Edom, para poder llegar a Canaán. Y es aquí, cuando viene el retraso, cuando viene el desánimo, llega también la queja y la murmuración. El pueblo comenzó a murmurar
comenzó a quejarse en contra de Moisés y de Jehová en el desierto, diciendo: mejor nos hubiéramos quedado en tierra de Egipto, mejor nunca hubiéramos salido de ahí. Y este virus, ¿cierto?, de la queja y de la decepción, comenzó a esparcirse por el pueblo. Lamentablemente, en una congregación cristiana, también el desánimo, ¿cierto?, y la queja son cosas que se contagian rápido. Que el Señor nos ayude. Entonces, cuando comenzó a caer, ¿cierto?, la murmuración y la queja, recién se dieron cuenta de una cosa. Siempre yo ocupo esta frase: no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Y este es el caso porque el pueblo ya estaba caminando por una tierra que estaba atestada de serpientes. Algunas personas piensan que Dios envió, ¿cierto?, a las serpientes para que llegaran a ese lugar. Pero Deuteronomio capítulo 8 nos enseña que esa tierra ya estaba habitada por serpientes. Lo que pasa es que había un milagro y el pueblo de Dios no se había dado cuenta. El milagro era que 2.5 millones de personas, y tal vez más, estaban pasando por tierra de víboras y ninguna había sido picada. La protección de Dios está en medio de nosotros, aunque, como dice el Salmo, andemos en valle de sombra y valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estás conmigo. Eso literalmente estaba experimentando el pueblo de Israel. Ellos ya estaban caminando en una tierra que estaba atestada de serpientes y ninguna las había mordido. Hay un reporte de la Segunda Guerra Mundial del ejército inglés que pasó por este mismo lugar y tuvieron muchas bajas. Pero el pueblo de Dios estaba caminando en medio de ellas y las víboras tapete, porque así se denominan, no podían siquiera acercársele. Pero cuando viene la queja, cuando viene la murmuración, cuando los israelitas comenzaron a quejarse incluso del alimento del cielo que les caía, que nosotros lo conocemos como maná, y decían: este maná es insustancial para nuestros estómagos, lo comemos y es como nada, estamos aburridos de comer este maná. Hermanos, amigos, cuando tú comienzas a quejarte de tu vida, estás abriendo la puerta para que las serpientes lleguen a tu existir. Cuando te quejas de tu viejo auto, de tu mediocre empleo o de tu mini departamento, cuando ya la provisión que Dios te dio no es suficiente para ti y comienzas a quejarte en demasía, estás abriendo una puerta para que las serpientes lleguen a tu vida. Y eso fue justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Llegó el retraso, llegó, ¿cierto?, el desánimo, la queja y la murmuración, y ellos comenzaron a ser atacados por estas serpientes. El pecado en sí no es que llegue el desánimo, es cómo reaccionas a él. El problema no es que se te caigan los brazos o que te canses. El problema es cómo reaccionas cuando estás cansado. Cuando estás cansado, cuando estás desencantado de algo, de la vida que tienes o de las cosas que Dios provee para tu vida, tienes dos opciones. O te vas a la cruz de Cristo a pedir fuerzas o murmuras. El pueblo de Israel optó por murmurar y consiguieron que estas víboras mordieran a sus familias, a sus integrantes. La Biblia nos cuenta que en aquel día hubieron miles de muertos del pueblo de Israel, picados, mordidos por estas serpientes. A tal punto llegó la desesperación que todos fueron a hablar con Moisés y le dijeron: Moisés, necesitamos que intercedas por nosotros, necesitamos que vayas y hables con Dios para que estas serpientes se vayan, para que esta mortandad cese. Si no, ¿cuánto vamos a llegar a la tierra prometida? Entonces Dios habló con Moisés y le dijo: haz una serpiente de bronce, de latón, de lata, y ponla sobre un asta y levántala. Porque así como la serpiente en el desierto fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado para el perdón de pecados de muchos. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Dios usa la misma serpiente para combatir a la serpiente. Si esta serpiente en el asta es una tipificación de Jesús, Jesús es serpiente, Cristo como serpiente,
Es una pregunta interesante, pero la respuesta es muy simple. La Biblia dice que cuando Moisés hizo esta serpiente de lata y la puso sobre un asta para que todos la vieran, el israelita tenía que ver, tenía que mirar, tenía que observar esta serpiente y al momento era sano. Pero en el idioma original hebreo se nos enseña que la palabra significa mucho más que mirar, es simplemente quedarse absorto, observar con detención. Tú, en tu calidad de israelita, tenías que darte cuenta lo que tipificaba, lo que significaba este símbolo. Y era que la serpiente estaba atada al asta, estaba inmovilizada, estaba avergonzada y ya no estaba suelta mordiendo por ahí. Cuando esa confianza entraba en tu corazón, cuando te dabas cuenta que la serpiente estaba atada en el asta y no molestando tus pies, eras sano inmediatamente. Y eso es lo que justamente hizo Cristo en la cruz. Cristo fue crucificado, fue levantado en ese madero, ¿cierto? En esa cruz, pero Él ató a la serpiente y todo lo que significa la serpiente, ató la oscuridad, ató el pecado, ató el castigo por el pecado, ató la vergüenza. Un libro del Nuevo Testamento dice que todos los espíritus diabólicos y las huestes malignas fueron avergonzadas, fueron expuestas en la cruz. Pasó exactamente lo que pasó en el desierto. Dios tomó a la serpiente y la inmovilizó. Cristo tomó a la serpiente antigua denominada Satanás y la ató y está vencida. La serpiente está derrotada por el poder de la cruz. Y es así en donde nos encontramos en esta historia bíblica. La palabra nos dice que muchos sanaron en aquella hora y pudo seguir el pueblo de Israel, ¿cierto?, caminando para poder llegar a la tierra de Canaán, aquella tierra que es prometida por Dios. La reflexión para nosotros es muy sencilla. ¿Tú sientes que también tienes que rodear Edom? ¿Sientes que la bendición está ahí? La tierra prometida está ahí. Esa promesa que te hizo el Señor está ahí, pero te has retrasado. Tuviste que por distintas circunstancias dar la vuelta larga. ¿Sientes que tú estás dando la vuelta larga en algún asunto? ¿Tu corazón siente que te estás retrasando más de lo que debías? Tal vez ya pensabas que deberías estar bien económicamente, pero tu situación negativa se ha alargado. Tienes deudas y no has podido salir de ellas, pero en el fondo de tu corazón sabes que tu solución está ahí, que la tierra prometida está ahí. Tal vez usted que me está escuchando, que tiene un hijo que está en problemas, que está en drogadicción, que está en alcoholismo, usted ya pensó que a estas alturas, después de haber orado tanto, después de haber gemido tanto, después de haber rogado tanto al Señor, ese hijo debería estar ya sirviendo a Cristo. Sin embargo, aún sigue en esta situación. ¿Sientes que te estás dando la vuelta larga en algún asunto? Pues que la murmuración y la queja no lleguen a tu vida, para que las serpientes no ingresen a tu familia y puedan causar gran mortandad. Este es el pequeño mensaje que hoy quería darles, denominado serpientes. Y recuerden que no siempre estamos libres de situaciones negativas, a pesar de que somos cristianos. Pero, como dice el Salmo, lo cité hace poquito, aunque ande en valle de sombras de muerte, oscuridad y serpientes, yo no temeré mal alguno, porque tú, Cristo, estás conmigo. Bendiciones.